Señor. Gracias por este momento, por este tiempo, Señor. Gracias por darnos la oportunidad, el privilegio del domingo más poder estar, adorarte, exaltarte, Señor, y poder compartir de tu palabra. Padre, te damos toda la gloria en este momento y que todo lo que se haga sea solamente para exaltar tu nombre, para darte toda la gloria. Me pongo en tus manos, me pongo en tu servicio en este momento, Señor, para llevar esta palabra que tú has depositado en mi corazón, para tu pueblo, Señor. Y que no sea yo, sino que seas tú hablando a través mío en este tiempo, bendito Dios, tu Santo Espíritu, bendito Padre. Te damos gracias y la gloria sea para ti. Amén, amén y amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga grandemente. Pueden tomar asiento y vamos a ir directamente al mensaje. Siempre hay introducción, pero hoy vamos a ir al mensaje. Porque hay muchos versículos. Entonces, quiero que los podamos leer todos para enriquecernos, ¿sí? Hay mucho para escudriñar hoy en las Escrituras. Miren, el título de hoy, Herederos Perseguidos. Amén. Herederos perseguidos. Hay un versículo que voy a desarrollar. ¿Qué diferencia hay entre repartir bienes y heredar algo? Porque acá habla de una herencia. ¿Amén? Somos herederos, coherederos. Primero la palabra dice adopción, que significa adoptados, coherederos, herederos. Amén. Entonces, como herederos, por eso quise poner herederos perseguidos. ¿Y qué significa? Se preguntarán por qué. Bueno, en el mensaje habla de eso. Herederos perseguidos. Nosotros somos herederos. Y vamos a ser perseguidos. Se van a levantar en poder. Jesucristo mismo, siendo el Hijo de Dios, fue perseguido. Lo quisieron matar en varias oportunidades cuando Él iba y hablaba a todos los que estaban ahí. Y muchas veces tuvo que escapar escurriéndose con los discípulos para poder zafar de las situaciones. ¿Amén? Por eso quise poner herederos perseguidos. ¿Amén? Vamos al mensaje. En realidad el título que quería poner iba a tratarse de otra cosa, pero herederos perseguidos. En realidad, valorar lo que hablamos ayer en el programa, cuando hacíamos el programa de radio con Angelito, el valorar todo. ¿Qué les parece? Valorar todo lo que tenemos. Valorar todo lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Entonces, yo creo que tiene que ver un poco con todo lo que vamos a ver. Herederos perseguidos, pero también la valoración. Porque hay un versículo que habla de cuando se desecha a alguien. Entonces, hay que valorar. No importa lo que compartíamos hoy mientras estábamos antes de empezar el instituto, de valorar lo que estamos, lo que somos, valorar las personas que uno tiene al lado, que son fieles, que son leales, que no importa el tiempo, sino que están firmes. Y yo creo que eso es lo que... Entonces, como herederos, mis queridos amados, vamos a ser perseguidos. Ustedes siempre vieron que yo siempre le he dicho, de mí nunca van a escuchar que es un evangelio lleno de rosas, que de bendiciones, que no, sí, puedo hablar por ahí, pero no les voy a decir a venir a cautivarlos, no. Herederos perseguidos, y todos los mensajes siempre tienen que ver con cosas que nos pasan y que nos van a pasar. La verdad de la verdad es la palabra. Amén. Mira, vamos al libro de Mateo capítulo 21, del versículo 33 al 46. ¿Lo leemos? Mateo capítulo 21, del versículo 33 al 46. ¿Lo tienen todos? Recuerden, herederos perseguidos. Amén. Vamos. Hoy otra parábola. Ya arranca Jesús hablando por parábolas. ¿Qué era una parábola? Mateo 21, del 33 al 46. ¿Qué eran las parábolas? La parábola era que Jesús usaba esas conversaciones fáciles. Él les hablaba por parábolas siempre para que pudieran entender. Es decir, le hablaba comúnmente para que ellos pudieran entender y razonar de lo que Jesús le está hablando. Porque
cuando prediqué hace un tiempo atrás. ¿El Evangelio cuándo se empezó a predicar? Después de que Jesús fue a la cruz. Ahí se empezó a predicar el Evangelio. Antes se predicaba del poder de Dios a través de los profetas. Pero el Evangelio, ¿qué es esto? Se empezó a predicar después. Entonces Jesús tenía que hablar por parábolas para que entendieran. Y hoy el Señor está hablando a través de la palabra parábolas para que podamos entender de lo que está desarrollando el Señor aquí. Fíjense cómo el Señor empieza. Oíd otra parábola, dice el Señor. Así que imagínate todas las parábolas que el Señor les venía hablando para que entendieran. ¿Sí? Porque está diciendo, oíd otra parábola más. Un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió su siervo a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. ¿Vamos bien? Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vinieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. ¿Sí? Venid, matémosle y aprendémosle de su heredad. Entonces, ¿por qué le puse herederos perseguidos? Acá había, por lo que veo, un heredero y estaba siendo perseguido. ¿Sí? Pero antes también estamos viendo de que habla de los herederos. Ahora vamos a ver juntos qué es lo que significa esto. Vendrá el heredero. Entonces, ahora ves una referencia a lo que es heredar algo, de qué y a través y cómo se hereda algo, y lo otro es una repartición de bienes. Todo tiene que ver. ¿Amén? Vamos, tan intrigantes. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron a los malos, destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. El 42 dice, Jesús le dijo, nunca leísteis en las Escrituras. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Es decir, si no producís fruto, el Señor te va a sacar todo, te va a quitar todo y chao picho. Lo dice la palabra. Entonces, somos herederos perseguidos. Y arranqué también diciendo de valorar. Ahora, el Señor está hablando aquí de que si no producimos frutos, aún siendo perseguidos, ¿escucharon? Esto es lo que significa. Vamos a decir, herederos perseguidos. Y el Señor está diciendo acá, aún siendo perseguido y maltratado, tenés que producir fruto. Si no producir frutos, escucha esta, no vas a heredar nada. Y ahora vamos a ver lo que es heredar algo. Sí, pero para heredar tenemos que producir frutos. ¿Está diciendo el Señor acá? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se van entendiendo algo? Bueno. Por tanto os digo que, bueno, ya lo leímos, el 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. 45 y 46. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Bien, vamos por parte para entender. ¿Qué significa el versículo 1? Oí la parábola de un hombre que es padre de familia, que el cual plantó una viña y sacó el vallado. ¿Quién es ese? Es Dios. Padre de familia, cavó un vallado, hizo una viña. Y en la viña, ¿qué va a haber? ¿Qué tiene que recoger el Señor de la viña? Frutos. Frutos. Porque en una viña
se hace la uva y de ahí se cosecha. ¿Y qué tiene que dar la uva? Tiene que dar un fruto. Y a través de ese fruto se fabrica el vino. ¿Sí? Dios, el padre de familia que está hablando ahí. ¿Vamos bien? Quiero que entiendan esto. Dios es el que está diciendo acá, padre de familia. Amén. Cavó una viña, preparó todo. Por eso yo decía hoy, herederos perseguidos, pero también valorar todo lo que tenemos. El Señor ya está demostrando acá, yo les voy a dar todo. Depende de ustedes. Que lo hagan, que hagan bien las cosas, que produzcan fruto para heredar algo. Ahora vamos a ir lo que significa heredar. Quiero que estén atentos. ¿Se entiende? El Señor es el padre de familia que está plantando todo. Entonces, heredero es perseguido, pero también está la otra parte, el valorar todo. Hay que valorar todo lo que tenemos. Hay que valorar lo que el Señor está haciendo y lo que hizo. Porque fíjate que el versículo acá que habla de la cabeza de árbol de Jesucristo, dice, lo desecharon, no lo valoraron. ¿Y saben dónde está? Mirá, vamos más adelante. Primer punto, recuerden, versículo 33, es Dios. ¿Estamos bien? ¿Van aprendiendo o no? Punto número 2. ¿Quién es? ¿Cuál plantó una viña? Israel. Porque todo comienza en el pueblo de Israel. Esa es la viña que Dios plantó desde el principio. ¿Vamos bien? Estén atentos. ¿Van aprendiendo? Quiero que aprendamos todo. Segundo punto, la viña es Israel. Tercer punto, para ver cómo se va a ir dando cuenta. Los labradores, los líderes religiosos y judíos. Porque ¿qué dice acá? Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. ¿A quién envió acá? ¿Qué les dije? Los religiosos, los líderes religiosos, los que nunca entendieron nada. ¿Estamos de acuerdo? Los fariseos, los que nunca entendieron nada, porque ellos se acoplaban a sus leyes mezquinas, como predicaba la vez pasada, y hacían lo que les convenía, pero nunca hicieron lo que tenían que hacer verdaderamente: ayudar al necesitado, ayudar a las personas, enseñarles de la palabra de Dios. Empezamos con Dios, que es el padre de familia. Él fue el que plantó todo, el que ordenó todo. Ahora se van a ir dando cuenta. Segundo punto, vimos que la viña de Israel fue lo que Dios primero plantó. Tercer punto, líderes religiosos y fariseos. Esos son los primeros labradores, porque hablan en 3 oportunidades de los labradores. Ahora, cuarto punto, ¿qué dice aquí? Envió de nuevo a otros siervos. ¿De qué me está hablando acá? Ya me está hablando de siervos. ¿Y qué es un siervo? ¿Se entiende, amados? Primero mandó siervos y labradores. Pero esos siervos, quiero que entiendan esta parte. Quiero aportarle algo bueno. Los siervos fueron también los sacerdotes y los líderes religiosos judíos, que hicieron las cosas. ¿Vieron que habla en el versículo anterior de siervos y de labradores? ¿Vamos bien? Esos siervos eran los religiosos, los sacerdotes, que conocían de la palabra de Dios, pero nunca la pusieron en práctica. ¿Vamos bien? Y después vienen los labradores. Ahora acá me vuelve a hablar de los siervos solos. ¿Quiénes eran los siervos que fueron a... Primero Jesús manda a unas personas. Tercer punto, manda a otras personas. ¿Saben quiénes eran los siervos que nombra acá en el versículo este? Los profetas. Aquellos que predicaron la palabra de Dios. Porque habla de siervos, pero también los apedrearon. ¿Vamos bien? Padre de familia, Dios planta la viña. Y todo lo que sucede, la viña es Israel. Manda a los religiosos que no entendieron nada. Cuarto punto, manda a quién? A los profetas, que profetizaran, que hablaran de Dios, como Isaías, que profetizaba que iba a venir el Mesías, y nunca le creyeron a nadie. Y también fueron apedreados. Esteban fue cascoteado. ¿Sí? Fue un siervo. Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel, Habacuc, Sofonías, Abdías. ¿Qué les parece? Profetas mayores y profetas menores. No era que eran por la edad, sino porque sus ministerios fueron durando poco.
Jeremías e Isaías duraron mucho tiempo. Los otros son profetas menores que duraron poco tiempo, porque Dios sabía que no iba a haber algo bueno. ¿Se entiende? Todo eso que me está hablando acá, de los siervos que hablan, también fueron apedreados, fueron cascoteados. Y Dios dice, voy a mandar a mi hijo, voy a mandar a Jesús. No lo van a matar. Y ellos dijeron, acá mandó a su heredero. Entramos en la mejor parte ahora. Este es su heredero, es su hijo. Dice Dios, no le van a hacer daño. Y ellos dijeron, vamos a matarlo de la misma forma. Y lo crucificaron y lo mataron. No tuvieron compasión. Vamos al punto más principal. ¿Qué diferencia hay entre heredar y recibir bienes? Para yo heredar algo, tiene que morir alguien. Si la persona que muere, yo no puedo heredar nada, porque firma un testamento y me deja como un heredero a mí de todos los bienes que él tuvo, pero tiene que morir alguien, ¿se entiende? Para yo poder heredar algo. Jesús murió para yo heredar la vida eterna. ¿Qué les parece? ¿Se entiende? Es distinto a cuando el padre, el hijo se fue y le pidió los bienes para malgastarlos. Lo que el padre hizo fue repartió los bienes, no le dio la heredad, porque todavía el padre estaba vivo. Le dijo, yo te doy lo que te corresponde y haz lo que vos quieras. ¿Qué les parece? ¿Van aprendiendo algo? Si no, quiero que aprendamos todo hoy. De esto trata la palabra de Dios de hoy. Herederos perseguidos. Jesucristo es heredero, nosotros somos herederos. Jesucristo fue perseguido y lo mataron. Los profetas fueron herederos, fueron perseguidos y los mataron, los apedrearon, los insultaron e hicieron lo que quisieron. Los discípulos también fueron perseguidos, fueron matados, de muchas maneras fueron muertos. ¿Sí? Y heredaron el reino de los cielos. Entonces nosotros, mis queridos amados, vamos a ser herederos perseguidos. Y todo esto se relaciona con Hebreos, capítulo 11. Y capítulo 11 que predicaba la vez pasada. Aquellos que por la fe heredaron y fueron perseguidos. Pero mientras tanto que ellos fueron perseguidos, que les pasaron muchas cosas en su vida, tuvieron frutos. Y esos frutos se fueron viendo. ¿Se entiende? ¿Sí? Y es eso lo que el Señor nos quiere enseñar hoy. Por más que seamos perseguidos, tenemos que heredar la vida eterna, pero mientras tanto tenemos que dejar frutos. Tal vez vamos a ser perseguidos, mutilados, asesinados, ponerle todo lo que vos quieras. Pero hay una heredad, el reino de los cielos. Amén. ¿Qué les parece? ¿Vamos? ¿Seguimos? Los profetas, sacerdotes permanecieron fieles a Dios y predicaron a Israel. El punto número 5 que viene a decir aquí, finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrá el respeto de mi hijo. ¿Quién es ese? Jesús. Después habla más abajo. Mas los labradores cuando vieron al hijo dijeron que sí, este es el heredero, vení, matémosle y apedrémosle de su heredad. Tomándole le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Después sigo hablando de los labradores. Son aquellos que eran gentiles. Es decir, Dios hace un abanico. Fíjense, ¿se entiende? ¿Quién era primero? Dios. Segundo punto eran la viña de Israel. Tercer punto eran los líderes religiosos que no entendieron nada. Cuarto punto, los profetas, los sacerdotes. De esto trata la palabra de Dios. Quise aportarle algo más para que todos podamos aprender. Por eso Jesús hablaba por las parábolas. Pero él hablaba por las parábolas porque Jesús no podía explicar todo esto, porque no lo iban a entender. Pero hoy tenemos las escrituras para escudriñarlas y para entender de que esas parábolas se relacionan con esto que estamos hablando hoy.
Entonces, nosotros tenemos que dar ese fruto. Recuerden esto, vamos a ser herederos perseguidos. Porque Jesús murió. ¿Y qué somos ahora nosotros? Herederos de una vida eterna. ¿Sí? Jesús pagó el precio. Jesús hizo todo para que nosotros podamos heredar la vida eterna. Y por eso tenemos que pelear y luchar en estos tiempos. ¿Vamos bien? Bien. En el versículo, fíjense en el versículo 42, que vamos a leer unos 4 capítulos y versículos más que hablan sobre esto, para que vean cómo la palabra de Dios se hablaba siempre de todo esto. Por eso siempre digo que la palabra es cristocéntrica. Todo se va a centrar en Cristo, siempre. Fíjate lo que dice, Jesús habla de él mismo acá. ¿Se dieron cuenta? Jesús hablando en el 42 de él mismo, dice, nunca leíste las Escrituras, la piedra desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesús es la cabeza de la iglesia, del ángulo, la piedra principal, la piedra angular. Y ellos la desecharon. ¿Por qué Jesús dice más abajo, en el 43 y en el 44? Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. ¿Los frutos de quién? Exactamente. Fíjate vos que estás diciendo acá, si no producís fruto, vas a ser desechado. ¿Sí? Pero fíjate que dice acá, que los que desecharon a Jesucristo ya fueron quitados, ya fueron desechados, no van a tener oportunidades, porque desecharon la cabeza angular, la piedra principal, que era Jesucristo, lo mataron, lo crucificaron. Entonces dijo, todos ellos, dice Dios, no van a tener oportunidades, no van a ganar nada, no les voy a dar cero oportunidad, no les voy a dar absolutamente nada, van a ir todos al infierno, porque dice acá, serán quitados. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiere decir, amado? Que debemos producir fruto para no ser quitado, para no ser echado. Entonces, la valoración, valga la redundancia, de valorar lo que Dios nos está dando, lo que Dios nos dio, lo que Dios mandó. Valorar. ¿Se entiende? Amén. Valorar todo lo que tenemos, valorar la piedra angular que es Jesucristo. Por eso no tenemos que dejar de hablar de Jesucristo. No digo que yo muchas veces he predicado del Antiguo Testamento. ¿Sí? Y voy a seguir predicando el Antiguo Testamento, pero la piedra fundamental para que se entienda es Jesucristo. ¿Qué les parece? Entonces, hay personas que hoy son cristianas y por su poca fe, por su poca, ¿cómo les puedo decir? Preocupación, por no valorar, se enfrían. Y no se dan cuenta que la piedra angular es Jesucristo y que tenemos que hay que ir a Él. Ellos, todos los que profetizaron, todos los que hicieron, siguieron adelante e hicieron, fíjense Pablo. Miren que siempre predicamos de Pablo, le pasó una mil y una al tipo, no le salió una bien, vivió más fracasos que cosas buenas. Lean la vida de Pablo, concéntrense en la vida de Pablo. Yo porque escudriño, porque me gusta leer mucho y estoy leyendo libros y la verdad que me está volando. Hay 85% de fracasos y el 15% de cosas buenas. Pero ¿qué era lo que tenía Pablo? Una virtud muy buena. Él hablaba de Jesucristo, de la piedra angular. ¿Sí? Él seguía predicando de la palabra de Dios, él seguía predicando a Jesucristo, a un Jesucristo crucificado, a un Jesucristo vivo, a un Jesucristo que podía ser. Él seguía predicando a los gentiles, a los judíos y a quien se le cruzara. Seguía hablando. Y él era un heredero perseguido. De hecho, fue tanto perseguido que terminó solo en una cárcel y después fue decapitado. Es decir, su final no fue bueno. Entonces, si usted está esperando que su pastor, como siempre digo, les predique abundancia. Abundancia para todos. Oro, paremos, oramos, Señor Padre, para que sobreabunde la abundancia, sean millonarios. Mentira. Es una estupidez como una casa.
¿Se entiende? De mí van a escuchar siempre estas cosas porque yo quiero edificar a la iglesia. Quiero que vivan en la realidad, como tiene que ser. Porque a mí me está hablando esto el Señor acá, ¿o no? No me está hablando de que el Señor plantó una viña, que es Dios, el Padre de familia, mandó edificadores, mandó esto, mandó lo otro, y ninguno terminó bien, ¿se dieron cuenta? ¿Dónde me dice tuvo un final feliz? Que hubo un don nadie que le depositó una cuenta en el banco y que lo llenó de millones. No me está diciendo eso. Yo no puedo venir a predicarle a ustedes, mis hermanitos. Ustedes saben que te hablo vos, prosperidad, abundancia vas a tener. Viste que mucho que mentira. Eso no es revelación de nadie, revelación de. Esto es revelación de la palabra. Enseñar qué significa el padre de familia es Dios, quiénes son los labradores, quién fue el hijo. Eso. Y eso es lo que te va a vos a fortalecer espiritualmente. Eso es lo que te va a mantener a ser un heredero perseguido, pero cuando te pasen las peores cosas, vas a estar fundamentado en la palabra de Dios, en las Escrituras. Y eso es lo que te va a mantener con tu fe intacta. ¿Se entiende? Eso es lo que te va a mantener. No te va a mantener la riqueza. No te va a mantener la estupidez que te digo que vas a ser bendecido y prosperado. Es una estupidez. Y los estúpidos que hablan de esas estupideces. Una sarta de estúpidos. Y yo no estoy de acuerdo con eso y me hago cargo de lo que digo. Porque acá la palabra ninguno terminó bien. Ni siquiera Jesucristo. Porque lo castigaron. Flagelaron contra él. Lo golpearon. Hicieron de todo. Entonces, ¿dónde yo te voy a hablar de prosperidad? Eso es una añadidura que va a venir cuando vos seas un heredero perseguido con una fe intacta, con una lealtad, con una fidelidad. ¿A quién? A Dios. ¿Se entiende, mis amados? El mensaje de hoy. Si no aprenden, busquen un pastor que les predique. ¿Se entiende? Y eso es lo que quiero. Quiero aportarles. Eso es heredero perseguido. Pablo, ¿fue una persona rica? ¿Fue una persona multimillonaria? No. A veces no tenía que comer, a veces no tenía que comer. Jesús fue una persona rica, una persona millonaria de que me hablaba de que andamos en BMW, que andamos en Audi, el último modelo. No. A veces Jesús mismo hablaba que no tenían donde recostar su cabeza. A veces no tenían para comer. Y yo el domingo pasado prediqué que ellos entraban por un domingo a una viña a recoger las espigas de maíz para poder comer. ¿Se entiende? Y Jesús tuvo que venir a alguien y le prestar un pollino, que era un burro, para poder entrar a Jerusalén. O a Belén, póngale donde ustedes quieran. ¿Se entiende? Tuvo que venir a pedir un burro prestado porque, a ver, ese es el verdadero evangelio. El evangelio original, como prediqué la vez pasada. ¿Estamos de acuerdo o no, mis amados? Quiero que hoy salgan aprendiendo algo. Si no, lo que estoy diciendo acá no sirve para nada. De esto trata el mensaje de hoy. Tengo un montón de versículos, no sé si lo voy a leer o no. Pero quería enfocarme en esto. Tu fe se va a ver valorada cuando vos seas perseguido verdaderamente. ¿Dónde estás parado? Las riquezas no te van a salvar. Lo que te va a salvar es tu fe depositada en Jesucristo, la piedra angular. Y hubo personas que la desecharon. Y encima cuando Jesús estaba ahí echaban suerte sobre las ropas para ver lo que iba a suceder. No valoraron nunca nada. Dios está haciendo todo. Y no valorar nunca nada. Entonces, mis amados, quiero decirle el valor de las cosas. Yo valoro mucho estar parado hoy acá. Valoro mucho el lugar donde estamos. Valoro mucho cada vida de ustedes. Imagínense yo siendo un pecador. Una persona que le falta mucho. Y los valoro. Ayer me pasó algo y lo solucionamos, ¿sí? Con un hermano. En un momento del audio le digo gracias por dejar todo, por venir, por darnos una mano, por estar, fuiste, viniste a tu casa, que hicimos todo hasta que solucionamos el problema. No era nada grave, pero era un problema, una cosa que había, una circunstancia que había, y pasó todo después de que uno habla de Dios. Entonces me mantuve tranquilo, digo,
Me mantuve re tranquilo, digo, bueno, vinieron mis hijos, me dice, comé, todo bien, avisamos cuando está llegando, venimos, solucionamos el problema. Si se soluciona, dice, no, tengo otros métodos para llegar hasta la iglesia. Hay bondi que viene hasta acá, no me hacía mucho problema. Porque me tomo el bondi a una cuadra de mi casa y me deja acá. ¿Se entiende? No me hacía mucho problema. Y en un momento del audio, me dice, él me dice, pero usted se lo merece, que esté. Entonces yo le digo, la verdad no sé si me lo merezco. Y me dice, sí, se lo merece, me dice, por todo lo que usted está haciendo por su pueblo. Primero por aguantarnos, dice, de los errores que a veces cometimos. Pero es mi trabajo, como pastor. No es solamente acá y predicar, sino que lo hago continuamente, los lunes, los jueves, muchas mejores charlas tenemos. Pero esas cosas lindas que suceden, porque me apasiona, ¿sí? Porque me gusta y porque quiero que el pueblo de Dios aprenda verdaderamente la verdadera el evangelio original. Y eso es lo que quiero aportar hoy. Bueno, qué sé yo, me queda mucho. Mira, vamos a Isaías 5, del 1 al 7. Bueno, no, pero son todos cortos, no saben. ¿Se entendió, mis amados? Porque después dice el versículo 24, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayera le desmenuzará. ¿Qué quiere decir esto? Lo que le estaba compartiendo hoy. Aquellos que cayeron, aquellos que tropezaron, aquellos que llevaron a Jesús a ser crucificado, más allá de que las escrituras estaban dadas así. Pero fíjate vos lo que dice acá. Va a ser desmenuzado. ¿Se dieron cuenta? Porque se levantaron en contra de la piedra angular. No van a tener oportunidad. No van a tener oportunidad. Yo le hablaba un poco de eso, por eso le decía, me están exponiendo el mensaje. Pero aquellos que realmente se arrepienten a último momento y dicen, bueno, necesitamos Señor, sí. Pero por lo que yo veo acá, ¿se entiende? Mis amados, ¿vamos aprendiendo? Bueno, vamos a Isaías, que le dije, sí. Capítulo 5, del 1 al 7. ¿Qué dice? Cantaré el nombre de mi amigo querido, una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con los mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida. Derribaré su muro y será pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Clamor. ¿Se dieron cuenta de lo que está hablando hoy? Nombra la palabra lagar. ¿Se dieron cuenta que lo que puse aquí quería que se relacionara? Tiene que ver, ¿vieron? Habla de qué? De la viña, del lagar, como habla en el versículo 33, la edificación. ¿Y qué produjo acá? Fruto ácido y fruto malo. ¿Vieron que habla? Esto tiene que ver con el 33. ¿Vamos bien? Bien. Fíjense que en un momento dice, y había cercado y despedregado y plantado las vides y escogía, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, que en el 33 también me habla del lagar. Pero había algo que había dicho acá, que estaba, os mostraré ahora que haré, yo
será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. No produjo fruto, no produjo fruto, fue un fruto ácido, seco y malo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Todos los que mandó, los líderes religiosos y todas esas personas que él había mandado en el punto número 3, recuerden que habíamos ido, primero el punto número 1 era Dios, el segundo era el pueblo de Israel. ¿De qué me está hablando acá? Del pueblo de Israel. Y el tercer punto era de aquellas personas que mandaron, de los líderes religiosos, los fariseos, que nunca entendieron nada. ¿Qué dieron? Fruto seco, fruto ácido, fruto malo. ¿Estamos de acuerdo? Quiero que quise ir añadiendo para que se entienda. Que Isaías también estaba hablando de eso. Ya Dios viene hablando de eso. Siempre el Señor está hablando de eso. ¿A través de quién? De un profeta. Que fue también apedrado, perseguido, como Jeremías, como todo lo que hemos hablado. ¿Sí? Cuando Isaías hablaba de Jesucristo, lo trataban como un loco. ¿Y quién es ese del que estás hablando? Bueno. ¿Qué les parece? ¿Seguimos? Seguimos ahora con Hebreos 11, 36, 37, que tiene que ver con el versículo 35. Mas los labradores, tomando los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. ¿Qué me dice Hebreos 11, 36, 37? Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. ¿De qué está hablando ahí? ¿Y qué me dice el versículo 35 acá? Mas los labradores, tomando los siervos, unos golpearon, unos mataron y otros apedrearon. ¿Y qué está hablando el libro de Hebreos? De lo mismo. ¿Vieron cómo la palabra se va hablando siempre? ¿Vieron que a veces uno escudriñamos las escrituras y a veces nos relacionamos a los versículos? Bueno, ¿vieron cómo tiene que ver de Isaías al libro de Hebreos y al libro de Mateo? ¿Se dieron cuenta, mis amados? Cómo todo se relaciona siempre, cómo todo está basado en una misma cosa. Pero a veces la escudriñamos a lo rápido y no nos metemos, bueno, quiero tratar de enseñarle esto cada domingo. Que vean que tanto en Isaías como en el Salmo, vamos a leer ahora, en Hebreos y en Primera desde Pedro, en todos hablan sobre este tema. Toda la Biblia me está hablando, por lo que veo, de que vamos a ser herederos perseguidos. Algunos se vestían. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Era una persona rica. Era una persona que no tenía nada. Era un miserable. Perdón, pero era un miserable. No tenía nada. Comía de la langosta. Imagínate comete una langosta, una arañita. ¿Viste? Anoche te fuiste a comer unas ramas con papa frita. Decime si te llega a ver cosas allá arriba. Che, capo, te sobró una ramita, no la podés tirar, mano. ¿Sabés lo que yo comía? Comía langosta, comía mariposa, comía gusano. Y vos estás comiendo rabas y las dejás. No sea tan condenado, ¿eh? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que voy? Herederos perseguidos. Por lo menos tenemos el privilegio nosotros, herederos perseguidos, que andamos en un auto, tenemos calefacción, aire acondicionado, comemos raba, comemos unas milanesas, comemos sushi. Sushi no, ¿se entiende? Bueno, son otros tiempos. Pero él fue un heredero también perseguido. Lo trataban de loco, de hecho era el loco más famoso que había. Porque dijo, el que va a venir detrás de mí es mayor que yo y yo no soy digno de desatar el calzado de él. Dice, pero si vos sos un profeta, le decían todo, vos sos un hombre que estás bautizando, sí, pero el que viene después de mí, fíjate la humildad. ¿Y qué le dije yo ayer al hermano? Yo no sé si me lo merezco. Pero lo dije del corazón, no sé si me lo merezco. Él me decía que sí. Bueno, si vos lo decís. Y él decía, el que viene después de mí es mayor que yo. Y lo trataban como un loco, ¿se entiende? Pero a él lo que le interesaba era mantenerse en su postura, en su fe, y decir, esto es así, esto es así. Que me quiere, que me crea, que no me importa. Pero esto va a ser así. ¿Qué les parece? Bueno, ¿qué me dice ahora Hebreos 1, 1 y 2?
mirá, quería hablar sobre este tema. En Hebreos 11, 36, 37. Vieron que habla ahí de que fueron perseguidos a pesar de todo. Y a veces, escuchen esta. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Vieron? ¿Vieron que a veces, humanamente como cristianos, nos preguntamos, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué no cambiamos la pregunta? ¿Qué les parece si aprendemos algo? ¿Por qué no me pregunto, ¿y por qué no a mí? ¿Por qué no a mí? ¿Quién soy yo? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué a mí no me puede? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no me puede pasar a mí? ¿Por qué a mí? Como diciendo, ¿por qué a mí? ¿Vieron que cambia la pregunta? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Soy el pastor y ¿por qué a mí? ¿Y por qué no a mí? También soy un heredero perseguido. ¿Y por qué no a mí? Mira cómo cambia la pregunta. Se las dejo para que algún día se preguntaron por qué a mí. Pregúntale por qué no a mí. Cuando me chocaron el auto, ¿y por qué no a mí? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué? Porque yo tengo que quedar exento de que me choque el auto, que pasen ciertas cosas. Cuando fui a hacer el estudio del corazón, le voy a contar algo. Me hice el primer electro y no me salió bien. Me salió una deficiencia en el corazón. ¿Sabían? Me salió una deficiencia en el corazón. Entonces yo le pregunto a la doctora, ¿y esto qué es? Ah, algo pasajero. Ah, gloria a Dios. Me quedó mirando. Colombiana, la chica. Gloria a Dios. Ya lo que le demos que se arregle con el que queda. Gloria a Dios. Entonces me pregunta ella, ¿vos viniste muy nervioso? Sí, digo, tengo muchas cosas que hacer. Bueno. Pero en ese tiempo, si es tu voluntad, bienvenida sea. Tú eres Dios. Tú eres todo. Tú eres omnipotente. Tú haces como tú quieres. Y si viene todo de parte tuya, que sea como tú quieras. Estaré dispuesto y preparado para lo que tú deseas y determines sobre mi vida. ¿Se entiende cuál es la oración que debemos hacer? Entonces ahí aprendí, ¿por qué no a mí? ¿Qué les parece? ¿Vamos bien? Estoy confesando y diciendo algo. Pero se preguntan, ¿por qué no dijo? No. Porque a veces hay cosas que uno tiene que guardársela como siervo, porque son cosas que Dios quiere tratar, quiero que aprendan esto. No es que uno no tenga confianza, sí, pero a veces hay cosas que yo entendí que fue una cosa personal que Dios quiso tratar conmigo, en algunos aspectos de áreas de mi vida. ¿Vamos bien, chicos? Amén. Entonces eso que tuve que hacer, guardarlo, porque era para mí. Entonces era, y ahí vino la pregunta, y por eso quiero enseñárselas hoy. ¿Por qué estoy contando esto para que aprendan, mis amados? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué a mí? Y entonces digo, Señor, dentro de la oración un día, digo, ¿por qué no a mí? ¿Se entiende? Porque la pregunta que quiero aportarle hoy para que podamos aprender todos. ¿Por qué no a mí? ¿Quién soy? Me fui a hacer unos estudios de fuerza para ver cómo andaba el corazón. Volví a la cardióloga a la misma la otra semana para que me firmara el acto físico para ir al gimnasio. ¿Cómo me ven? ¿Bien? ¿Cómo me ven? Que voy al gimnasio, ¿bien? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Me hago la prueba. Me puso fuerza, todo. Dice, pero estoy bien. No tenés nada. No sale nada, me dice, estás. La presión bien, todo bien, dice, anda al gimnasio y metele roca nomás, haz lo que vos quieras. Pero ¿saben por qué? Pasan ciertas cosas a veces en nuestra vida. ¿Y por qué no a mí? ¿Por qué cuando oramos al Señor y te dan un diagnóstico que tal vez no es muy alentador a nuestra vida, en vez de preocuparnos por qué no escuchamos la oración que dice el Señor, ¿por qué no tomamos oración para el Señor? ¿Y por qué no a mí, Señor?
Si tú eres un hijo de Dios. ¿Qué se llama? Estaré preparadito para lo que tú quieras. ¿Qué les parece? No es que no lo tenía, es que es algo que los pastores a veces también tenemos que pasar. Por esto no quiero decir que si a usted le pasa algo, que no le vengan a contar. Pastor, mira, me pasa esto, vamos a estar orando. Pero no es que yo, no, quiero que se entienda lo que yo quiero pensar. Que a veces Dios, con los pastores, con los que sea, va a tratar siempre de una profundidad más fuerte, ¿se entiende? Para ver en qué nivel estamos preparados. Nada más, es decir, por eso a veces Dios quiere que nosotros nos hablemos, nos apartemos un poco para pasar ese tiempo. Porque si a lo mejor quiere hacer algo más, ¿se entiende? Vieron que después fuimos a hacer, que vinimos acá y firmamos la escribanía y todo lo que pasó, bueno, que yo le decía que tuve una semana, la verdad que Dios mío, pero bueno, era todo eso, pero bajo presión me mantuve. Amén. ¿Vamos bien? Ya vamos terminando, en serio. Mirá, ¿qué me dice Hebreo? Que dijimos, ¿no? 1 y 2. Vamos, rápido. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. ¿Qué palabra? ¿Quieren que la lea la Reina Valera 1960? 12 años de que naciera yo. Escucha esta. Cris, ¿esa es NTV? NBI. Muy bien. Nueva versión internacional significa, ¿no? Sí. Esto debe de noche. Escucha esta. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Qué dice acá? Constituyó heredero de todo. ¿Quién? ¿Tiene que ver este versículo que estamos hablando? ¿Qué les parece? ¿Tiene que ver o no? Heredero de todo. ¿A qué nos constituyó heredero de todo? ¿Qué dice antes? A su Hijo. Le dio la heredad y la potestad de todo. Y nosotros, como somos hermanos de Jesucristo, también vamos a heredar todo. ¿Qué les parece? Somos herederos de todo. Herederos perseguidos. ¿Vamos bien? ¿Seguimos? Para. Y por quien asimismo hizo ¿qué? Escuchá, el universo. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. No, eso es el versículo. Ya me motivé a estar hermoso. Bueno. Le habló a Isaías en visiones, a Jacob en un sueño, a Abraham y a Moisés personalmente. Eso fue lo que pasó aquí. Lo tengo anotado aquí para compartírselo, que tiene que ver con lo que estamos hablando hoy. Pero que dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, fíjate, a Isaías le habló en visiones, a Jacob en un sueño y a Abraham y a Moisés personalmente. Nada que le compartírselo para que lo tengan. ¿Seguimos? Bien, vamos a Mateo 8:11 y Hechos 13:46, que tiene que ver con el versículo 41. Le dijeron a los malos, destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Mateo 8:11 y Hechos 13:46. Vamos terminando. Mateo 8:11, ¿qué dice? Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de ¿qué? De los cielos. ¿Qué me cuentan? El oriente y el occidente representan los 4 rincones de la tierra. Toda la gente al final se reunirá en el banquete con Dios. ¿Qué les parece? Tiene que ver con el... Porque fíjate lo que me dice el versículo 41 acá. Le dijeron a los malos, destruirá su misericordia y venderá su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Y qué me dice lo que estábamos leyendo recién, Mateo 8:11? Lo volvemos a leer. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos.
¿Qué les parece? ¿Se entendió? Que le paguen el fruto a su tiempo. Es decir, el oriente y el occidente representan los 4 rincones de la tierra donde toda la gente fiel a Dios se reunirá en el banquete con Dios. Aquellos que fueron herederos perseguidos, pero fieles a Dios, se van a reunir en el banquete. ¿Qué estaban hablando hoy en el instituto? La mesa preparada. Vamos a tener, ¿vieron que hablábamos hoy de las perlitas en la corona? Vamos a tener ese privilegio. Heredero perseguido, pero vamos a tener ese privilegio de estar sentados en el banquete con Dios, de degustar de lo que Dios quiere prepararlo para nosotros. Herederos, la vida eterna. ¿Qué les parece? ¿Seguimos? Vamos, ya se está. ¿Qué me dice Hechos 13:46? 13:46. ¿Quién lo tiene por ahí? Entonces Pablo y Bernabé, hablando con todos, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechéis y no fuisteis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Qué dice? He aquí nos volvemos a los gentiles. ¿A quién estaba predicando Pablo ahí? Porque se me está diciendo que se vuelven a los gentiles. ¿A quién estaba? Pablo, como judío, amaba a su pueblo, pero dijo: yo le estoy predicando, me están desechando la palabra, lo que yo le estoy hablando, siendo aún un heredero perseguido, me voy a volver ¿a quién? A los gentiles. Ya que ustedes no quieren escuchar lo que yo estoy hablando, Pablo, siendo judío, le estaba hablando y amaba a su pueblo judío. Entonces, como no le entendían lo que Pablo estaba diciendo, ¿qué hizo? Me vuelvo a los gentiles. Quédense con lo que ustedes quieran, yo voy a seguir avanzando y predicando de la palabra de Dios. ¿Se entiende? ¿Qué hizo Dios? Plantó la viña, mandó a los labradores, los mataron, los apedrearon, no quisieron escuchar de la palabra de Dios. No valoraron. Pablo dijo: no quieren escuchar, pero Pablo, siendo judío, le está pidiendo a su pueblo judío. ¿Por qué se preguntaron ustedes a su pueblo judío? Porque termina diciendo: ¿me volveré a quién? A los gentiles. ¿Se dan cuenta del versículo ese? ¿Lo entienden? Entonces Pablo está diciendo: me vuelvo a los gentiles, a predicar a los gentiles. Ya no le predico. Vuelvo. Amaba a los judíos, pero no le entendían. Tiene relación con lo que estamos hablando. Dios plantó la viña y todo lo que pasó desde después. Seguimos. ¿Qué me dice Salmo 118, 22 al 23? Nos quedan 2 versículos y terminamos. Salmo 118, 22 al 23. Salmo 118, 22 al 23. ¿Quién lo tiene? Dice así. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Fíjense en el Salmo, también está hablando de lo que estaba diciendo Jesús. ¿Se dieron cuenta? Lo leemos y continuamos. La piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, que es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Y qué dice en el versículo 42, creo? ¿Hablaba sobre eso o no? ¿Que estamos leyendo hoy? ¿Sí? Léelo antes si lo tenemos otra vez en el versículo 42. ¿No han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es la obra del Señor y nos deja maravillados. ¿Y qué hablaba acá? ¿Se dieron cuenta cómo todo se relaciona, mis queridos amados? Cómo todo es una célula. En las Escrituras todo se conecta, toda la palabra, porque es cristocéntrica y nos habla y siempre se centra en Cristo. ¿Se dieron cuenta? Fuimos a Isaías, al Salmo, fuimos a Hebreo, ahora vamos a ir a primera de Pedro. ¿Vieron cómo habla? Valorar, mis amados, lo que tenemos. Herederos perseguidos. ¿Qué les parece? Seguimos. Vamos, que me dice Hechos 4:11 y primera de Pedro 2:7. Hechos 4:11 y primera de Pedro. Hechos 4:11 y primera de Pedro 2:7. Lo leo acá. Vuelve a decirlo en el libro de Hechos.
4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, el cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Está hablando de vuelta ahí. Cabeza, escuchen esta. La cabeza del ángulo une dos lados de un arca y los mantiene juntos. La cabeza del ángulo es lo que mantiene la punta de un arca y lo mantiene ¿qué? Juntos. Para que el arca, o el bote, lo que sea, pueda seguir andando. ¿Se entiende? Jesucristo es la cabeza de ángulo. Barco, cabeza, ángulo, Jesucristo, cabeza de ángulo. ¿Vamos bien? Cabeza de ángulo, la piedra principal. Si los ángulos no están bien puestos en un bote, en un barco o en lo que sea, en un arca, no va a funcionar porque no va a romper el agua. ¿Se entiende? Si es redonda, es imposible que vaya haciendo un surco en el agua, imaginariamente, para que las olas se abran y pueda avanzar. Jesucristo, cabeza de ángulo. Arca, ángulo. Cabeza de ángulo. ¿Se entiende? Es esa la piedra principal. Se mantiene firme como iglesia. ¿Vamos bien? ¿Se entiende, amado? Amén. Gloria a Dios. Seguimos. Vamos terminando. ¿Qué me dice 1 Pedro 2:7? Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Otra vez Pedro está hablando de eso. ¿Se dieron cuenta todo lo que tiene que ver? ¿Vieron cómo va de un lado a otro? Y siempre me va a hablar de lo que estamos hablando hoy. Herederos perseguidos. Valorar lo que tenemos. Valorar dónde estamos. Valorar quiénes somos. Valorar las personas que tenemos al lado. Valorar todo lo que Dios nos ha dado y lo que nos va a dar. Valoren todo. Cada tiempo, cada minuto, cada segundo de lo que pasa en sus vidas. A mí lo que me pasó ayer, lo valoré. Lo valoré mucho. Valoré lo que me pasó. Digo, si me pasó esto por algo será. Pero pude valorar al hermano que estuvo y dejó todo para venir de donde él vive otra vez, traer y hacer todo el trabajo. Y resulta que lo más lindo de todo esto, quiero contar lo más hermoso que Dios siempre tiene, él por ocuparse de su siervo, por honrar a su siervo, por dejar todo para ir a solucionar un tema de su siervo, de todo lo que él tenía para hacer después. Me manda un mensaje más tarde y me dice, pastor, ¿sabe qué? Todos los horarios que tenía un despiole horario, no sabía cómo arrancar, Dios me fue programando todos los horarios. Y le fue programando todo. ¿Pero por qué? Un heredero perseguido, alguien que estaba tal vez, él dijo, no, tengo que hacer esto. Y lo hizo. Y todo lo otro fue aparejado. La vida eterna. ¿Terminamos? Terminamos. Mirá, escuchá esta. Mateo 8:12, que tiene que ver, por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos. ¿Qué quiere decir esto? Que el reino de Dios será quitado a aquellas personas que desecharon a Jesucristo como cabeza angular. ¿Se entiende? Van a ser desechados. Y se le dará a aquellos que produzcan frutos. ¿Y quiénes son los que vamos a producir frutos? Los herederos perseguidos que se mantienen en fe, que se mantienen bajo siempre por la palabra. ¿Se entiende, amados? Manténganse y vas a producir un buen fruto. ¿Qué me dice Mateo 8:12, creo? Léanlo. 8:12. Pero los súbditos del reino se les echará fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Escucharon? ¿Recuerdan lo que les dije hoy? Y termino. Que yo le dije, Dios los va a mandar a dónde. Y no les va a dar la oportunidad. ¿Recuerdan que les dije eso hace unos minutos atrás? Cuando hablábamos de esto, hace unos cuantos minutos atrás, le dije que también no pueden entender. Bueno, quiero que entiendan esto, por esto. Dios no les va a dar oportunidades, ¿se dieron cuenta? Porque van a ser quitados. ¿Saben lo que es quitado? Quitado, sacado. No hay oportunidad. ¿Se entiende? Donde se va a sentir el que ángel, léelo otra vez. Pero los súbditos del reino se les echará afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. No va a haber oportunidad. Aquellos que desecharon y siguen desechando hasta el día de hoy a
Jesucristo como Hijo de Dios, como edificador de la iglesia. Herederos perseguidos. Por más perseguido que te sientas, que estés, o que vayas a estar, o que hayas estado, ponete en donde vos quieras, mantenerte siempre intacto, mantener tu fe, mantenerte cimentado en Jesucristo, en la palabra. Amén. Manténganse herederos perseguidos. No les voy a predicar siempre, les voy a predicar la verdad. Acá ninguno terminó bien. Yo tengo que predicar de esto. ¿Ustedes creen que yo no fui perseguido? ¿Ustedes creen que no pasé por muchas cosas? Pero eso no me va a quitar que lo siga siempre. Pero tengo que mantenerme. Tengo que estar siempre en una sola pieza. Amén. Dios los bendiga mucho. Dios los bendiga. Vamos a adorar al Señor. Amén. Amén.